Buenas tardes, me presento, soy Mar González, coportavoz del Partido Verde, otrora conocido también como Verde Secuo, por si alguien no se sitúa. Bueno, primero daros las gracias por venir, además sabemos que la lluvia nos complica la movilidad, así que os agradezco el doble que estéis aquí. Y además voy a hablar todo el rato en femenino porque creo que el público así lo merece. No me parecen casualidades y ya haremos nuestro análisis sobre esto. Bueno, pues os dejo que va a hacer la apertura Verónica Barbero, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Muchas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidas a estas jornadas de memoria, de justicia y de feminismo. Quiero empezar dando las gracias a las compañeras del Partido Verde Secuo que han organizado estas jornadas en el seno del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y concretamente a mi compañera Mar González por su compromiso con esto y con estas jornadas no solo, sino con la causa de estas mujeres. Y gracias también a las que habéis venido. Y, por supuesto, gracias sobre todo a Consuelo García de Cid y Paca Blanco, supervivientes del patronato y activistas sobre el reconocimiento y reparación de esta injusticia. Y a Carmen Guiller, historiadora y autora del libro Redimir y Adoctrinar, el Patronato de Protección de la Mujer 1941-1985. Gracias a las tres por vuestro compromiso desde distintos lugares y trayectorias. Escuchar a las supervivientes, poner voz a lo que durante décadas fue silencio, nos interpela de forma contundente, porque no podemos mirar hacia otro lado. El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución de control moral, social y sexual de las mujeres, un mecanismo del nacional patriarcado para disciplinar cuerpos y voluntades. Internamientos forzosos, vigilancia constante, trabajos obligados o forzosos, humillaciones, terapias para corregir conductas, todo además bajo la máscara de la protección. El patronato fue una maquinaria para decirles a las mujeres que no eran quienes para decidir. Castigaba la sexualidad, pero también castigaba la autonomía. Mujeres pobres, mujeres trabajadoras, mujeres jóvenes sin red familiar, mujeres que simplemente no encajaban en el molde que el régimen quería imponer. El fascismo siempre ha tenido miedo a la autonomía de las mujeres, siempre ha tenido miedo en nuestra capacidad para organizarnos, para decidir, para vivir sin pedir permiso. Las mujeres que hoy nos acompañan, Paca y Consuelo, son memoria viva, como tantas otras, de este sistema. Y cuando escuchamos sus relatos, entendemos mejor hasta qué punto esa violencia institucional marcó vidas enteras. Sus vidas, sus luchas, explican a la perfección que cuando decimos que queremos recuperar memoria para avanzar en derechos, no estamos haciendo un mero ejercicio retórico. Estamos hablando de justicia, de dignidad y de reparación. La Ley de Memoria Democrática dio pasos muy importantes, pero hay que decir con claridad que no está completa. La Ley de Memoria Democrática no está completa porque no menciona expresamente al Patronato de Protección a la Mujer. Y eso no es una cuestión menor. Porque cuando algo no se nombra, corre riesgo de quedar fuera. Y, de hecho, esa ausencia ha provocado que el reconocimiento de derechos y reparación no se aplique de manera automática al Patronato de Protección a la Mujer. Como si la violencia que sufrieron quedase una especie de zona gris de la historia democrática. Y eso es algo que no podemos aceptar. Por eso, hace un par de semanas, desde el Grupo Parlamentario Sumar, hemos registrado una reforma de la Ley de Memoria Democrática para reconocer expresamente como víctimas a las mujeres que fueron privadas de libertad o sometidas a prácticas vejatorias por el patronato. Es una reforma sencilla en el papel, pero muy importante en lo que significa. Primero, porque nombra expresamente al Patronato de Protección a la Mujer en la Ley de Memoria. Y poner nombre a esa institución también es hacer justicia con una parte de nuestra historia que durante demasiado tiempo se ha quedado en los márgenes. Porque muchas veces el relato de la represión y también en las distintas leyes de memoria se construyó sobre experiencias mayoritariamente masculinas. Cárceles, fusilamientos, persecución política, todo esto es cierto. Y además es muy necesario que se haga, muy necesario, imprescindible. Pero también existió otra forma de represión específica contra las mujeres que no siempre ha aparecido en las leyes ni en los libros de historia. Nombrar al patronato es reconocer también esa memoria, la de que las mujeres a las que el régimen quiso disciplinar, quiso controlar y quiso borrar de la vida política. La reforma también sirve para facilitar el reconocimiento y la reparación de las víctimas para que ninguna mujer tenga que volver a demostrar una y otra vez algo que ya forme parte de nuestra memoria colectiva.
Y hay un tercer aspecto que es especialmente importante, porque el patronato no desapareció con la muerte del dictador ni con la llegada de la democracia. Durante años, hasta 1985, siguió funcionando mientras el país, mientras España, iniciaba una nueva etapa política. Y eso duele y duele mucho. Muchas de las mujeres que pasaron por esas instituciones ya vivían formalmente en democracia, ya había constitución, había elecciones. Para ellas no había libertad. Porque la libertad de las mujeres fue también durante la transición y aún después un campo de batalla. Por eso, la reforma extiende también el reconocimiento hasta 1985, hasta la desaparición formal definitiva del patronato. Porque la democracia no puede hacer como si no fuera con ella. Reconocer es un acto político. Es asumir que hubo continuidad institucional, que no todo cambió de un día para otro, que la democracia también tuvo que desmontar estructuras e inercias que venían del pasado. Y lo hizo cuando ya era democracia. Porque la memoria no es un museo. La memoria es una herramienta política. Sirve para entender quiénes somos y, sobre todo, quiénes no queremos volver a ser. Y cuando hoy escuchamos discursos que cuestionan el derecho a decidir, que atacan la educación sexual, que niegan las violencias machistas, que pretenden devolvernos a casa y al silencio, sabemos que esa cultura no desapareció. No desapareció. Mutó. Se viste de otra manera, pero sigue ahí. Por eso necesitamos leyes feministas. Leyes que amplíen derechos, leyes que reparen injusticias, leyes que digan claramente de qué lado está el Estado. A mí, como mujer y como inspectora de trabajo, hay algo en esto que me atraviesa especialmente. Porque el patronato, como ya he comentado, y como ya sabéis, no castigaba exclusivamente la sexualidad. Castigaba también la autonomía económica o la pretensión de tener autonomía económica. Las mujeres pobres, las trabajadoras, las mujeres jóvenes que carecían de una red familiar, mujeres a las que se les quería negar expresamente la posibilidad de construir una vida propia. Por eso hoy seguimos empeñadas en construir autonomía cuando defendemos el derecho a la vivienda, cuando luchamos contra la precariedad, cuando reducimos la jornada laboral, cuando subimos el salario mínimo, cuando defendemos los servicios públicos. Esta reforma de la Ley de Memoria es una reforma más para defender nuestra autonomía. Porque sin condiciones materiales dignas no hay libertad real. Porque cada derecho conquistado y cada vida más libre, cada espacio que abrimos a las mujeres es también cerrarle el paso al fascismo. Y por eso seguiremos, de mano de mujeres tan valientes como ellas, seguiremos tejiendo feminismos, memoria y derechos para seguir avanzando, para abrir camino, porque nadie nunca queremos que pueda volver a decidir sobre nuestras vidas. Y esta jornada también es una llamada a ello. Y por eso, de nuevo, hay que agradecer no solo a las que hoy nos van a ilustrar sobre esta cuestión y van a hablarnos de cosas que son dolorosas, pero que son necesarias, sino también a todas las que estáis siguiéndonos aquí en la sala y por el streaming, y repito, en especial a Mar González. Muchísimas gracias. Yo ya os dejo con ellas. Me voy a escuchar atentamente desde atrás. Y, de verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias. También voy yo a dar las gracias a Verónica, que ha encontrado la forma de poder tocar la Ley de Memoria Democrática, que fue importante, pero no suficiente, como va a quedar hoy más que constancia en este evento. También quiero agradecer la presencia aquí de Estrella Galán, europarlamentaria de Sumar, así que muchísimas gracias por acompañarnos, Estrella. Bueno, pues voy a hacer una breve presentación de las compañeras que aquí me acompañan. Carmen Guillén. Para entender un poquito la magnitud de lo que ocurrió en el Patronato de Protección a la Mujer, también necesitamos pues, la luz de esta investigación que rescata los archivos del olvido. Por eso es un honor contar hoy aquí con Carmen Guillén. Carmen es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Murcia y actualmente desarrolla su labor de docente investigadora como profesora en la Facultad de Medicina de Albacete, ¿es correcto? Su nombre ha pasado a ser fundamental en la historiografía española por ser la autora de la primera tesis doctoral dedicada íntegramente al patronato. A principios de este mismo año, Carmen ha publicado el libro mencionado,
que tenemos aquí, que lo recomiendo, que yo estoy acabando ya con la lectura, Redimir y adoctrinar, el Patronato de Protección a la Mujer de 1941 a 1985. En este libro, Carmen no solo analiza datos, sino que disecciona la maquinaria del Estado que durante más de 40 años se dedicó a vigilar, clasificar y castigar a las mujeres bajo el pretexto de su caída moral. Gracias a su rigor, pues tenemos hoy este libro. Luego por aquí tenemos a la protagonista y más conocida, Consuelo García del Cid. No quisiera saber yo cómo va su agenda. No, mejor. Porque encontrar fecha con ella no es fácil. Bueno, a mí presentar a Consuelo para mí es un honor. Creo que es memoria viva, pero además viva y luchadora. Voy a decir cosas de su biografía, pero yo creo que ha pasado por ser la de ni Vox, ni Vax, ni Bux. Es increíble la fuerza con la que el otro día defendió la verdad, no su verdad, la verdad. Bueno, pues Consuelo, si hubiese traído todos los libros, igual no caben en esta mesa. Consuelo lleva escribiendo sobre el Patronato de Protección a la Mujer muchísimo tiempo. No sé cuándo empezaste tu investigación, en 2012. Bueno, pues presentar a Consuelo, como decía, es un placer para mí. Cuando el silencio del Patronato de Protección a la Mujer era absoluto, nadie sabía nada, ella estaba desde sus heridas en los archivos buscando todo lo que le diese realidad a lo que ella había vivido, porque sabemos que las vivencias de las mujeres no valen per se, tenemos que demostrarlas, ¿no? Nació en Barcelona en 1958. Su historia con el patronato comenzó a los 16 años, pero no voy a dar muchos datos porque seguro que ella nos va a contar. Ella fue encerrada no por un delito, sino por rebeldía, y la vais a conocer. Tras una destacada trayectoria en la prensa de la transición, cabeceras míticas como Ajo Blanco o El Viejo Topo, Consuelo inició una investigación que cambiaría la narrativa histórica de España, con la publicación de obras fundamentales como Las Desterradas, Hijas de Eva y Ruega por nosotras. Os recomiendo, porque creo que hoy no ha venido con sus libros, pero os recomiendo, si no, que la adquiráis, que está al acceso de todas, y además así ayudamos a su lucha. Puso nombre y apellidos a los abusos, al trabajo esclavo y de forma valiente al robo de bebés vinculado con estas instituciones. Su tenacidad ha permitido que miles de mujeres se reconozcan hoy como víctimas de un Estado que las tuteló para anularlas. Ella siempre hace la corrección de que ellas no son víctimas, que son supervivientes, pero eso se lo voy a dejar a ella, porque yo es que me lo sé ya, porque las he escuchado muchas veces, pero se merecen escuchar por vuestra propia voz. Ha sido recientemente galardonada con el premio honorífico a la superviviente del patronato, y Consuelo sé que no solo nos va a traer datos, sino que nos trae la memoria necesaria para que nadie vuelva a ser desterrada por el pecado de ser libre. Y por último, en el otro lado tenemos a Paca Blanco, nuestra viejísima conocida no por vieja. Lo hemos entendido, pero... Digo muy conocida. Vale. Te conocemos, yo no había nacido y ya te conocía. Vale. Eso es lo que quiero decir. Paca no solamente es referente del Patronato de Protección a la Mujer, muchos ismos, excepto el fascismo, lo puede defender ella. Sí defiende el antifascismo. Paca ha sido cofundadora de Ecologistas en Acción en Extremadura. Además, lideró una batalla legal contra el complejo de lujo Isla de Valdecaña, que eso le hizo enfrentarse a los intereses políticos y empresariales que le costó el exilio forzado, y después de sufrir acoso y amenaza. Y ahora también ha sido perseguida, y no sabemos hasta cuándo, por querer tener una casa, por poder estar donde lleva viviendo los últimos 12 años. Paca nace en Madrid, pero vinculada, como decía, profundamente a Extremadura, y su vida dio un vuelco a los 17 años cuando fue entregada al patronato. Durante su cautiverio en centros como el de Adoratrices, sufrió en primera persona el sistema de redención basado en la anulación de la identidad, el castigo físico y la explotación laboral. Ahora también Paca tiene otro libro, porque si compraseis todos los libros que han hecho aquí esta fila,
Sí, bueno, tú uno, pero Consuelo lleva unos cuantos. 5. Del patronato 5. Del patronato solo 5. Pues también ha escrito ahora recientemente su libro de memorias, que es apasionante, La Brava. Rompe décadas de silencio para poner nombre y apellidos al horror del patronato, reclamando justicia no solo para ella, sino para las miles de mujeres que la democracia olvidó en los conventos. Así que ahora vamos a iniciar una tertulia. Os comento cómo va a ser la dinámica. Primero voy a hacer unas preguntitas, ellas van a ir contestando, pero si vamos bien de tiempo, que espero que sí, porque la intención de hacer un evento así, en una sala recogidita, es que también podáis hablar con ellas y conocer los detalles que queráis preguntarles. Pues vamos con Carmen. Carmen, en tu investigación destacas que el patronato sobrevive hasta 1985, 10 años después de la muerte de Franco. ¿Cómo fue posible que una institución basada en el riesgo moral y el internamiento sin juicio conviviera con la Constitución de 1978 y los primeros gobiernos democráticos sin que nadie diera la voz de alarma? Bueno, Mar, primero, muchas gracias. No puedo empezar de otra forma que no sea agradeciendo la organización de esta mesa que tenemos hoy aquí. Me hace especial ilusión, ¿no? Siento que estamos en un sitio simbólico, así que estoy muy contenta además de poder compartir mesa una vez más con mis chicas, con Consuelo y con Paca, que ya son pues viejas conocidas. No, de lucha, de reivindicación y también de investigación. Y bueno, yo creo que esta es una de las preguntas clave, ¿no? Una de las preguntas que nos hacemos todos cuando nos acercamos por primera vez a la institución. Cuando yo empecé a estudiar el patronato, pues era 2014 aproximadamente, yo acababa de salir de la carrera y del máster de especialización en Historia Contemporánea y nunca nadie me había hablado de la institución, que llegó a mí casi por casualidad. Lo primero que empezó a atormentarme fue cómo había podido precisamente sobrevivir una institución de este calibre, de este tamaño, con esa financiación, con esa organización, esa estructura, al propio franquismo, 10 años. Yo creo que tiene que ver, esto es una hipótesis como historiadora mía, creo que tiene que ver con el hecho de que esté totalmente vinculada a las congregaciones religiosas y al papel que ocupaban esas congregaciones religiosas en la vida social y cultural de España, no solamente durante el franquismo, sino antes del franquismo. Estas congregaciones, que bueno, principalmente eran adoratrices y oblatas, pero la lista pues sabemos que es mucho más amplia, están instaladas en España desde finales del XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y sus objetivos siguen siendo los mismos que se plantean durante el franquismo. Lo que hace el franquismo en realidad es darle una organización, una estructura, financiarlo desde el Estado, darle más posibilidades para crecer, para estructurarse, pero los objetivos, la base ideológica, las metodologías que se están utilizando dentro del patronato son exactamente las mismas que venían utilizándose desde hace siglos. Entonces, como eso es algo que está tan naturalizado en España, me da la sensación de que la gente no lo percibe como un exceso del franquismo, sino como algo que forma parte de la vida social y cultural de España desde hace mucho tiempo. No todo el mundo sabía pues, que en su ciudad había un reformatorio, había un convento, había unas monjas que ayudaban a las chicas. ¿Cómo las ayudaban? Eso no se sabía, ¿no? Mi primer impulso cuando me encuentro de bruces con esta institución es preguntarle a mis abuelas, que entonces vivían. Y las dos me dicen lo mismo. Yo nunca había oído hablar del Patronato de Protección a la Mujer, pero sí que existía sobre nosotras la amenaza velada de si te portas mal te vas a ir con las monjas, ¿no? Entonces todo el mundo sabía que eso existía y que estaba ahí, pero no se sabía qué sucedía dentro y que había, pues como veremos ahora, violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces para mí los tiros van un poco por ahí, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Yo tengo que decir también que estudié la licenciatura de Historia, que es diferente a ser historiadora. Después hice 2 másteres y el último que no he terminado, lo siento, sobre Historia Contemporánea. Por supuesto, esto no estaba en los planes. Y cuando una compañera en Jaén va a una charla, escucha a Jun Quiñones hablando de esto y me dice: ¿sabías algo de esto? Y yo no tenía ni idea. Y mi primera conversación con Consuelo fue pidiendo perdón. Bueno, pues Consuelo, fuiste la primera en ponerle un nombre tan hardcore como la Gestapo de la moral.
¿Por qué en la Gestapo de la moral el Patronato de Protección a la Mujer? Hombre, pues porque era un sistema penitenciario oculto para menores, solo para mujeres, porque en el momento que tutelaba el patronato, la mayoría de edad se extendía hasta los 25 para destrozarte la vida hasta esa edad y en adelante, porque existía una figura llamada visitadoras sociales o guardianas de la moral, que eran unas mujeres, iba a decir normales, pero de normales nada, que habían aprobado una oposición convocada por el Ministerio de Justicia, porque el patronato dependía de Justicia, con solo 2 requisitos: ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. Con esto aprobaron una oposición y eran guardianas de la moral y visitadoras sociales, que fueron las precursoras de las asistentes sociales, porque no existía todavía como carrera universitaria. Entonces estas señoras se paseaban por lo que llamaban las zonas de conflicto, es decir, que eran los centros de las ciudades, discotecas, bailes, cines, clubes, playas, jardines, y en el momento que veían una menor que ellas consideraban que estaba en riesgo de caer, pero ¿qué era en riesgo de caer? Cualquier cosa. O sea, ir por la calle con minifalda fumando en horario escolar, un morreo en la última fila de un cine con tu novio, aquellos coches que se movían, que echaban el polvo en el asiento de atrás por la noche, ¿no? También. Entonces, bueno, se las detenía, se las esposaba. Venía la policía, no se les leía sus derechos porque no los tenían, y se las llevaba a un lugar llamado COC, Centro de Observación y Clasificación, que era la comisaría encubierta del patronato. Y allí estaban en un periodo de observación una semana, en celdas, comiendo con cubiertos de plástico, igual que en la cárcel. Y se les hacía un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa y la que no era virgen, incompleta. Entonces, ser incompleta era un hecho determinante para que te llevara a un reformatorio más o menos duro. Si esto no es una Gestapo a la española, que venga el dios de las monjas estas y lo vea. Pero que lo mire con lupa, porque allí Dios no estaba. ¿Me va a dejar? Ahora. Bueno, pues como veis, no tiene ningún pelo en la lengua, Consuelo, y me encanta. ¿Me puedes traer a alguien más de Vox, por favor? Sí, se quedó con ganas de más. Esto es un evento abierto, si hubiesen querido, aquí estarían, pero me da que te han cogido miedo, ¿eh? Tráemelos a todos, te lo pido, por favor. Vamos con Paca. Paca en sus memorias describe cosas absolutamente terroríficas. Y yo quiero preguntarle a Paca cómo se sobrevive psicológicamente a un sistema diseñado específicamente para anular tu identidad. Cuéntame. Bueno, no se vive, se sobrevive. Por eso somos supervivientes. Estaba diseñado el plan para hacer de nosotras mujeres como Dios manda. Y como Dios manda era sumisas, devotas, obedientes. Total, tenían que anular nuestra voluntad completamente, hacernos ver que éramos una mierda, que no valíamos absolutamente para nada y que ellas eran los que nos iban a dar una educación y a ponernos en la sociedad cumpliendo ese cometido. Y el cometido no era ni más ni menos que hacernos mujeres dignas de los maridos y de tener hijos para el régimen. Eso se llama nazismo. Y eso era lo que estaban haciendo con nosotras. Entre, bueno, todas las que habíamos muchas, y de muchas diferentes. Nos juntábamos de pobres, emigrantes, nos juntábamos de todo. Pero yo quiero hacer hincapié, porque hoy no está entre nosotras una compañera, y hago hincapié, recordándola, que en 2 años que he estado en todos los reformatorios de España, y por cierto me escapa de todos, lo que más había en esos reformatorios eran adolescentes violadas por su padre, que tenían hijos de su padre y que a esos padres no le podían meter en la cárcel porque tenían otros 6 o 8 hijos más y eran los cabezas de familia. Y entonces las que iban al patronato, al Tribunal Tutelar de Menores, si eran menores, pero sin pena ni gloria pasaban al Patronato de Protección a la Mujer sin haber cometido ningún delito, excepto que su padre había abusado de ellas, y podían cumplir 25 años presas sin haber cometido absolutamente ningún delito, y con la mala conciencia que las monjas les decían que seguramente ellas habían provocado a su padre.
La verdad es que os veo los gestos de estupor y los entiendo porque fueron los mismos que yo tuve cuando escuché por primera vez los testimonios. Pues volvemos a Carmen. Me voy a referir a tu labor investigadora. ¿Qué facilidades o qué barreras te has encontrado para poder estudiar el Patronato de Protección a la Mujer? Porque si durante 5 años de licenciatura, otros de especialidad, esto no existía, yo tengo que reconocer que mi profesor de Historia Contemporánea decía que llegaba antes de la Guerra Civil y el de Historia Actual empezaba en Juan Carlos. Yo decía, muy bien, y esto, que yo he venido a estudiar esto por eso, porque yo soy una roja, yo vine a estudiar esto porque mi abuela me contaba todas las historias de la desbandada, ¿no? Si fue una víctima de la desbandada. Y nadie te explicaba nada sobre este periodo, ¿no? Daba miedo. Entonces, bueno, pues quiero preguntarte cómo ha sido tu labor de investigación cuando ha habido un silencio acordado para que esto no se investigara. Pues mira, ha sido una labor atravesada por muchas dificultades, porque los historiadores para trabajar necesitamos 3 cosas: que existan fuentes sobre lo que queremos historiar, que se conserven y que sean accesibles. Y en el caso del patronato tenemos problemas a esos 3 niveles. En primer lugar, hay cosas que no quedaron registradas, ¿no? Muchas de las preguntas que nos hacen es pues, el número de bebés robados, el número de mujeres que se suicidaron, qué tipo de cotidianidad o qué sucedía dentro de los centros. No hay un registro que quede por escrito de ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí ya tenemos el primer vacío. En segundo lugar, la conservación de las fuentes. El patronato estaba dispuesto, su organización era piramidal. Había una junta central que era el corazón de la institución y que tenía sede aquí en Madrid, dirigida de manera honorífica por Carmen Polo de Franco y de facto por el ministro de Justicia. Y esa junta se dividía en una serie de juntas provinciales y locales. Esa junta nacional llegó a conservar 1.186 cajas de documentación. Esto para un historiador es el paraíso, ¿no? Yo cuando leí eso pensé, puedo hacer 20 tesis de esto. Pero seguí leyendo el correo que me enviaron del archivo que conservaba esa documentación y me dijeron que lamentablemente había habido una inundación y que de esas 1.186 cajas hoy solamente quedan 31. Eso significa que las personas que nos acercamos a la investigación del patronato pues lo hacemos asumiendo que hay un enorme agujero negro de documentación, un vacío documental enorme y que tenemos que hacer historia desde los márgenes, acudiendo a las juntas provinciales, archivos provinciales, acudiendo pues, a hemeroteca, boletín oficial, ¿no? Cualquier documento que mínimamente haya querido el tiempo conservar para poder rascar algo de información. Afortunadamente, todo ese vacío documental en los últimos años pues lo estamos pudiendo de alguna forma suplir con los testimonios que estas mujeres de manera valiente y generosa nos regalan a los historiadores. Pero yo cuando empecé solo estaba Consuelo. Yo me dirigí a ella en un correo que tengo conservado todavía, conservo como oro en paño, porque me contestó a los 10 minutos. A los 10 minutos Consuelo me contestó y me dijo, cuenta conmigo para todo lo que necesites. Y yo me trasladé a Barcelona para conocerla, me dejó documentación, me habló de su historia y pues juntas hemos ido viendo como cada vez que se habla de esta historia, cada vez que hay una mesa redonda, que sale en prensa, en radio, que se publica un libro, que ella hace una publicación, hay una especie de efecto llamada que atrae a otras mujeres supervivientes que encuentran en ese relato compartido una especie de validación de su propia historia. Durante mucho tiempo, Consuelo me contaba al principio, a mí me contactan pero me dicen, no lo cuentes, no digas mi nombre, hazlo en anónimo, ponme un seudónimo si vas a utilizar mi testimonio, ¿no? Porque todavía estaba ese estigma, estaba esa culpa, que ellas con esto de ir hablando a todos los sitios, a todos los colegios, ¿no? La gente se acerca, ¿quieres venir a hablar? Sí, ellas siempre te van a decir que sí a todo. Y esa labor que están haciendo no solamente nos ayuda a nosotros como historiadores y historiadoras, ayuda a otras mujeres a pues, validar su historia personal que durante mucho tiempo no quisieron contar. Así que yo a lo largo de estos años pues también he visto un cambio en todo este proceso de investigación. El último nivel que yo he mencionado es el acceso a las fuentes. Ese acceso pues también está atravesado por dificultades que tienen que ver sobre todo con la legislación.
La Ley de Protección de Datos nos dice que los documentos que afectan de manera específica al honor o a la honra de las personas, pues están limitadas su consulta. Esto, como es un poco ambiguo, pues nos quiere decir que en última instancia la decisión de poder consultar un expediente o cierta documentación recae en el director o directora del archivo. Yo me he encontrado que al intentar consultar la misma documentación, pues qué sé yo, en Jaén o en Huelva, me invento, en un archivo me han dejado consultar todo, en otros una parte y en otros nada. Entonces, que tengamos ahora esos relatos de vida tan importantes nos ayudan un poco a cubrir todas esas lagunas que la documentación tiene. Muchas gracias, Carmen. Pues ahora vamos a otro tema que hay mucha gente que no sabe, pero también está absolutamente relacionado, que es los bebés robados. Consuelo vincula directamente el patronato con el tráfico de niños en España. ¿Cómo se utilizaba el concepto de madre indigna o pecadora? ¿Y qué sabemos de todo esto que tanto nos puede sonar al cuento de la criada? Cuéntanos, Consuelo. ¿Y esto? Pues, vale. A ver, es que una de las peores cosas para el patronato era quedarte embarazada fuera del matrimonio. Y tanto en los 60, 70 y antes ya ni digo, una madre soltera era directamente señalada socialmente con el dedo, era una casquivana y había desgraciado su vida para los restos. Entonces, para esto el patronato tenía, bueno, tuvo varios centros. Villa Teresita, luego hubo un chalet pequeño que estaba en el Paseo de La Habana, que era de las adoratrices, que se llamaba Villa Sacramento, donde recogían embarazadas. Pero este chalet se quedó pequeño y entonces empezaron a construir lo que se llamó Maternidad de la Almudena, que estaba en la zona de Peña Grande, y era popularmente conocida como Peña Grande. Peña Grande tenía aforo hasta 600 internas, con sus hijos. Y aquello era una barbaridad, pero lo podrá explicar mucho mejor Paca, porque Paca estuvo allí, yo no. Yo me entero de lo que es Peña Grande cuando estoy en el reformatorio de adoratrices de Padre de Ama en 52, porque llegaban de dos en dos, siempre llegaban en pares, chicas, y llegaban así. Es decir, se tapaban el pecho porque les dolía mucho. Y a mí me llamaba mucho la atención. Digo, pero ¿estas chicas de dónde vienen? ¿Por qué se tapan el pecho? Y entonces me dijo, no, vienen de Peña Grande, han tenido un hijo y se lo han robado. Lo fuerte es que cuando yo escucho esto lo normalizo. Es decir, me parece normal, porque si a mí, por hacer... Bueno, no es que yo no hiciera nada, pero vamos, hoy en día lo que yo hacía sería un chiste, ¿vale? Hoy en día. Si a mí, por hacer nada, me habían metido ahí, yo pensé, uy, que no le hacen a una chica de 15 o 16 o 14 años embarazada, o sea, la van a destrozar, ¿vale? Pero es que cada vez llegaban más. Entonces llegaban llorando, pero bueno, eso no era una novedad, porque llorando llegábamos todas, y les dolía mucho el pecho, porque eran tan bestias, tan animales, tan solamente sanguinarias, la orden secular de las cruzadas evangélicas, que ya eran famosas por sus malos tratos, los malos tratos en las cárceles a las presas republicanas, y fueron expulsadas de las cárceles de mujeres porque hubo una manifestación de familiares de presos. Estas ya venían muy especializadas en el maltrato, vienen de las cárceles de mujeres y las llevan al patronato. Entonces, la orden secular de las cruzadas evangélicas, que monjas no son las únicas que no contestan a los correos, nunca han dado la cara, no quieren hablar absolutamente de nada, no quieren saber nada, mudas. Es decir, una omertá en base no sé a quién, pero ellas son muy conscientes de lo que han hecho, porque no solamente era decir tu hijo ha nacido muerto, no hombre, para nada, no, era el maltrato que se ejercía a las gestantes, sin respetar el estado de gestación, teniéndolas fregando con la barriga en la boca, haciéndolas lavar las sábanas manchadas de sangre inmediatamente después del parto con agua fría. Cuando estaban dando a luz, bueno, eran unos quirófanos que después
Los quirófanos fueron prohibidos por la falta de asepsia y de higiene, pero que normalmente daban a luz en manos de comadronas del patronato y mientras estaban dando a luz, o sea, les decían unas cosas que yo cuando empecé a recoger testimonios yo no daba crédito. Es decir, ¿quieres un espejo para ver cómo pare una perra? ¿No te dolía cuando lo tenías debajo, puta? Y luego era otra, si te diste el gusto, aguanta ahora el disgusto. Madre mía, y las dejaban solas en una sala llamada La Dolorosa, que era una camilla de metal, y ahí las dejaban con todos los dolores de parto, solas, totalmente solas. Solo venían, firma aquí, firma aquí. Si de verdad no eres egoísta y quieres a tu hijo, firma ahora, porque nosotros tenemos familias buenísimas que le van a dar a tu bebé una vida que tú nunca le vas a poder dar porque eres una golfa. Esto es una realidad, por eso no hablan. Gracias, Consuelo. Bueno, si Pacas quieres completar algo, como dice que tú sí estuviste en Peñagrande, que de hecho cuando hace un par de semanas hablo con Consuelo porque me contacta una compañera de Málaga que a través de los vídeos y la matraca que estamos dando desde las redes sociales con vuestra historia, me contacta una chica de Málaga y me dice que ha estado en Peñagrande. La conecto con Consuelo y lo primero que me dice es el infierno en la tierra. Cuéntanos un poquito más y después, si quieres, también nos puedes contar cómo te escapabas de cada uno de ellos. Hombre, es que Peñagrande es el final. Claro. Peñagrande es el final. Yo me escapo de todos los reformatorios, habidos y por haber, todos los que pude, todos los que estuve me he escapado. Pero Peñagrande fue el final. Fue el final porque, bueno, después de tantas escapadas, lo que quiero es poneros en contexto, porque en los años 60 y tantos, una chica de 15, 16 o 17 años que teníamos, éramos adolescentes, escaparnos de aquellos reformatorios jugándonos muchas veces la vida, no era nada fácil. Y no era nada fácil salir con lo puesto, sin comida, sin agua, sin ducharte, sin poder dormir en una cama, con lo que llegábamos al COC completas, muchas veces terminábamos incompletas, porque te tenías que buscar la vida y tenías que comer todos los días. Si alguna de nosotras ya no estábamos completa y hemos acabado en Peñagrande, ha sido por culpa de aquellas guardianas del orden y la moral y de aquellas monjas que nos iban a llevar a hacer unas mujeres como Dios manda. Bueno, yo termino en Peñagrande después de muchos avatares y de muchas escapadas de reformatorios, con muchísimas aventuras, que luego si me da tiempo os cuento porque os vais a reír, pero lo de Peñagrande no tiene ninguna gracia, porque llegas y claro, ya no estás completa, y ya no estás completa y embarazada. Y solo te queda un sitio donde ir, que es la maternidad de Peñagrande. Y ahí es donde vas y nada más entrar por la puerta lo que ves son cientos de chicas de 13, 12, 14, 15, embarazadas o madres. Aquello no lo podéis imaginar. Es terrible, es terrible. Un montón, tantísima adolescente preñada, las mayorías por sus familiares, la mayoría venida del Tribunal Tutelar de Menores embarazadas al patronato, porque la maternidad era del patronato, y un montón de infelices que muchas, bueno, tenemos alguna compañera que no sabían ni que estaban embarazadas. O sea, que llegan allí porque sí las ha visto el ginecólogo, que no están completas y embarazadas, sí a la Peñagrande. Pero son adolescentes que no saben lo que les está pasando, no tienen ni idea. Yo tenía 17 años y sí sabía lo que me estaba pasando. Porque luego ya si empiezo con la historia ya os contaré, yo sí que tenía un suelo donde pisar, unas ideas políticas que realizar y una cabeza en su sitio. Y era una rebelde con causa. Y entonces yo llego allí, estoy embarazada y vi lo más horrible que he visto en mi vida. Como me negué a trabajar porque teníamos, encima de estar embarazadas y encima de estar maltratadas, teníamos una explotación laboral. Trabajábamos 8 y 10 horas cosiendo para la calle y el dinero se le quedaban las monjas. Embarazadas. Yo como me negué a que me explotaran laboralmente, una gilipollez, porque me pusieron a fregar con lo que me daba lo mismo. Pero fregaba un pasillo desde la recepción, pasando por 2 salas de visitas, las dolorosas, las habitaciones donde estaban los dolores de parto,
Y todo ese pasillo con todo aquello me lo tenía que fregar todos los días. Un día había una chica con 15 años, con Dolores. Bueno, yo voy a explicaros, porque claro, Consuelo, como no está en esa sala, no lo cuenta. Pero en esas salas solo cabía una cama y un Cristo de unas dimensiones que ocupaba toda la pared. Y entonces tenías que estar con todos los dolores de parto diciéndole a aquel Cristo: yo soy pecadora, soy golfa, soy mala, no lo voy a volver a hacer, me arrepiento. Bueno, todo ese retaila con los dolores que te están dando con la edad que tienes. Y no pasaban a darte ni un vaso de agua. Si alguna de las chicas en la Dolorosa recibía un trato de cariño o un vaso de agua, era porque nosotras nos escondíamos de las monjas para poderlas atender en lo que podíamos. Ellas ni entraban. Y bueno, pues aquella chica de 15 años se pegó todo el día y toda la noche dando alaridos, y a la mañana siguiente, cuando fui a fregar el pasillo, me entero que había fallecido. En aquella sala de visita estaban sus padres, con la madre superiora, que le estaban diciendo que se querían llevar el cadáver de su hija al pueblo, que traían un coche fúnebre, pero que el pueblo no sabía que la chica estaba embarazada, que si le podían, porque el niño había fallecido también, según las monjas, si le podían enterrar ellas. Ellas encantadas, claro, sí, el niño le enterramos nosotros, no se preocupen, váyanse. A la mañana siguiente, fregando el mismo pasillo, vi llegar un Mercedes negro con una familia del régimen. Bueno, por la gomina del tío en el pelo, el traje, la corbata y la pinta, claro, eran del régimen. Y se llevaron el niño, y se llevaron ese niño porque no parimos ninguna esa noche. Se llevaron el niño vivo. O sea, que es que no solo nos trataban mal, nos explotaban y nos faltaban el respeto y nos humillaban, sino que encima trapicheaban con nuestros hijos. Tenían un negocio montado de robos de bebés. Me escapé de Peñagrande, embarazada de 8 meses. Sí, me escapé de Peñagrande y como ya no me querían en ningún reformatorio, porque esto va por congregaciones de monjas, ¿no? Y ninguna congregación de monjas ya me quería con todas las fugas que llevaba. Así que la idea era aplicarme la ley de vagos y maleantes y llevarme a la cárcel. Me pude librar de la ley de vagos y maleantes. Bueno, luego ya si queréis entramos en detalles, pero costó muchísimo que me pudiera librar de esa ley y que me pudiera volver a mi casa con mi madre y tener mi hija. El tema es que las guardianas del orden y la moral no me dejaron vivir, ni la policía secreta del patronato tampoco. Estaban todos los días en mi casa a ver si se podían llevar la niña. Que de qué trabajaba, que cuándo trabajaba, que cómo trabajaba, que cuánto ganaba, que si podía mantener a mi hija. Y al final hice lo que hicimos todas las mujeres para salir del infierno del patronato, que era buscarme un marido, me busqué un delincuente de mi barrio y me casé. Y a los 21 años, en vez de estar en la universidad, tenía 3 hijas y una paliza casi diaria, con lo que ni olvido ni perdono. Tengo que advertir que sería el primer evento en el que no lloro que hago con ellas, porque los testimonios los he escuchado ya varias veces, pero siempre me terminan tocando alguna de las fibras. Quiero dejar espacio a la participación, pero antes voy a hacer una pequeña ronda. Os pido que sean las intervenciones más cortitas para que demos espacio a la participación. Pero bueno, Carmen, tú eres docente y yo creo que las docentes también tenemos una responsabilidad con el Estado, ¿no? Y con la memoria democrática. ¿Qué les dirías a estas alumnas que han incorporado el mensaje de con Franco se vivía mejor? Que las escuchen. Que escuchen los testimonios de Consuelo, de Paca, de Loli, de Pilar. Mira, tenemos la suerte de que desde los institutos, como estamos percibiendo ese problema de querer o de endulzar ciertas partes de nuestra historia, yo creo que los docentes están en alerta y nos están llamando, yo creo que en los últimos años,
más a dar charlas, pues intentar ir a todas las que podamos, ¿no? Yo la semana pasada, hace un par de semanas, tuve la suerte de poder estar en Peñagrande, lo que era la maternidad de Peñagrande, que hoy es un instituto de educación secundaria, el Isaac Newton. Entonces, bueno, lo que está en nuestra mano es ir y contar esto, ¿no? Una de las demandas que tenemos por parte de las investigadoras y de las supervivientes es que este relato llegue a los planes de estudio, que se introduzca en los planes de estudio el patronato de protección a la mujer, ¿no? Creo que cualquier persona que conozca realmente esta parte de nuestro pasado raramente querrá volver a ese lugar, ¿no? Como dice siempre Consuelo, hoy en día todas estaríamos en el patronato, ¿no? Entonces, creo que sí, que conoces, aunque sea de manera superficial, la institución, ese retorno al franquismo desaparece completamente. Pero para mí siempre el mejor consejo es que las escuchen a ella, no que lean libros, no que vean, no, que escuchen lo que nosotros acabamos de escuchar, que te interpela y que en ningún caso te deja indiferente. Muchas gracias, Carmen. Consuelo, ¿por qué hablas de supervivientes y no de víctimas? Porque las supervivientes estamos vivas para contarlo y las víctimas están muertas porque se suicidaron. Esto no se reconoce como suicidios. La mayoría se justificaron como intentos de fuga, porque normalmente se tiraban por la ventana. Los cortes de venas, que eran bastante habituales, se disimulaban, se cosían allí mismo y se disimulaban con los puntos y el puño de la bata. Entonces todo era tan sumamente esperpéntico, tan sumamente horrible, que tú, si estabas ahí dentro, bueno, cada una tenía una historia, ¿no? Era un lugar lleno de dramas. Si no eran familiares, eran propios, lo que fuera. Tú desarrollabas dentro de ti una capacidad de supervivencia hasta entonces desconocida. Hoy me han preguntado no sé dónde, así en un instituto. Hoy me ha preguntado qué fue lo bueno de pasar por allí. Bueno, bueno, no hubo nada, evidentemente, pero si hubiera algo positivo es que algunas de nosotras, las consideradas rebeldes descarriadas y bolcheviques, etcétera, salimos muchísimo más rebeldes de lo que entramos y entonces nos convertimos en un gran peligro social, pero además con mucho gusto, ¿no? La mayoría no le cuesta mucho hablar de esto. Yo abrí este melón probablemente porque yo desde el minuto cero que llegué allí y con todo lo que me he comido, Madrid, Ávila, el Buen Pastor de Barcelona, todo esto, yo tenía clarísimo que aquello era una verdadera atrocidad. Lo tenía tan claro que lo iba a contar. Yo vergüenza no he tenido. Puede que sea una sinvergüenza en este sentido. Me da exactamente igual, pero alguien tenía que hacerlo. De hecho, la comparación con las Magdalenas de Irlanda, ¿quién saca a la luz las hermanas de la Magdalena de Irlanda? Una exinterna, Maureen Sullivan. Entonces, es que esto solo lo puede sacar una exinterna. Que lo ha vivido, obvio. Y no me acuerdo la pregunta que era. De por qué. La has contestado. De por qué supervivientes y no víctimas. Y por último, Paca, aquí en la mesa, después daremos paso al público. Cuando en este recorrido estaba hablando con vosotras y os iba diciendo, bueno, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, diferentes iniciativas para acompañarlas y para colaborar en su lucha, siempre me decís una cosa y es: no tenemos tiempo. Queremos correr. ¿Por qué me dices que no tenéis tiempo? Bueno, yo tengo 77 años y tenemos alguna compañera de 92. La que tiene tiempo es Carmen y es joven y ella no está. Cada día menos. Y entonces yo creo que después de todo lo que ha llovido, que fíjate, desde los 60, ahora han pasado 50 años, 60 años. 60. Entonces yo creo que ya está bien, que hasta aquí hemos llegado. Y además hay dos cosas. Una es que no tenemos tiempo y otra es que vienen dando. Más vale que lo hagamos antes de que vengan, porque si no luego imposible. Bueno, yo creo que ha llegado la hora de que esto se sepa y de que se nos reconozca y que tengamos esa justicia y esa reparación que estamos pidiendo, porque no la merecemos, no la hemos ganado.
Y ahora, si os apetece participar, que sepáis que tenéis el mismo botoncito, el mismo poder que nosotros y nosotras para poder hablar. Así que, vale, vamos ahí con Paz Serra. Os presentáis y después hacéis la pregunta. El compañero. ¿Alguien más para hacerlo por grupitos? Vale, Estrella. Muy bien. Pues vamos, Paz. Hola, soy Paz Serra. Nos conocemos con Paca de todas las demás luchas que tienen que ver con la energía. Ahora mismo soy diputada en la Asamblea de Madrid. Yo, lo primero de todo, agradeceros los testimonios porque son escalofriantes pero son necesarios y dan un retrato de una sociedad de no hace tanto que es terrible. Tengo una duda sobre cuánto tiempo se podía estar ahí dentro, o sea, cuánto tiempo se podía estar ahí dentro y qué ocurría con aquellas mujeres que salían una vez cumplido su tiempo, o sea, las que no se escapaban y a las que no había que perseguir después, podían continuar luego una vida que les deparaba el destino a esas mujeres. Muchas gracias. No había un tiempo. Es decir, inicialmente te quedabas ahí hasta los 25, pero cada una tenía su forma de... O sea, es decir, lo normal era que te fugaras y entonces entrabas en un bucle, en una espiral que te sujetaba también a ese sistema porque te iban trasladando de reformatorio en reformatorio. Entonces, muchas provocaban los embarazos. Es decir, durante las fugas provocaban un embarazo creyendo que a través del matrimonio iban a ser libres. Nada más lejos de la realidad. El tío decía adiós, bye bye, y ibas con el bombo directo a Peña Grande. Luego, por otro lado, durante las fugas se cometían delitos, porque lo que hacían era, si tú eras de Barcelona te llevaban a Madrid, si eras de Madrid te llevaban a Andalucía, es decir, te sacaban de tu entorno, donde no tenías absolutamente ningún vínculo, para que en caso de fuga, que ya contaran con ellas, lo que te esperara fuera la calle. Literalmente la puta calle. Entonces, si tú estás en la puta calle y tienes 16 años, 17, ¿cómo vas a sobrevivir? Pues vas a robar para comer y es posible que alguna se prostituyera de forma ocasional a cambio de dormir bajo techo. Entonces el patronato ya tenía lo que quería, una delincuente. Pero después de la tutela, no antes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Entonces, las que salieron a los 18 años, sí. El índice de enganchadas a la heroína, brutal. Muertas por SIDA, un montón. Las que algunas se prostituyeron en la calle Montera, ¿dónde está su labor social? Yo me pregunto dónde está su labor social. Yo, desde luego, no formo parte de esa labor social porque yo soy lo peor. Entonces, ¿cómo gestionas esto en tu vida? Yo soy la primera que se casó inmediatamente. Es decir, yo encontré en la basura una carta rota que mi madre había escrito a su hermana Luisa, que vivía en Copenhague. Y yo iba a tirar algo a la basura y veo unos papeles rotos y en uno pone la palabra patronato. Hay que tener en cuenta de que yo no estaba tutelada, yo era de pago. Es decir, mi familia me metió ahí y pagaba el alquiler de esa cárcel, ¿no? Y contra todo pronóstico, las de pago éramos las peor tratadas, porque decían que nosotras lo teníamos todo, veníamos de familias buenas y no teníamos perdón de Dios. Entonces, yo leo la palabra patronato y me asusto, uno los pedazos. Yo hacía nada, ni un mes que había vuelto a mi casa. Y entonces más o menos le decía a su hermana, ha vuelto mucho más rebelde de lo que entró. Y si esto sigue así, con todo el dolor de mi corazón, entregaré su tutela al patronato y la tendré encerrada hasta los 25 años. Digo, me tengo que casar con el primero que me lo pida. Oye, y está tirado, ¿eh? Está tirado eso de los tíos están deseando casarse. Era una pasada. Yo no tenía más ofertas de matrimonio en la vida. Porque es que te veían con un cartel invisible en la frente que decía, soy vulnerable, puedes hacer conmigo lo que te dé la gana, ya vengo maltratada, me puedes maltratar que tardaré en darme cuenta. Ese es el resultado de todo esto. Terminamos en manos de maltratadores. Pero que ya veníamos maltratadas de otra forma. Entonces ibas de Guatemala a Guatedistinto, porque lo peor ya lo conocías. Ya.
Yo quería contestarte algo. Claro que nos conocemos de muchas batallas energéticas. Decir también que tenemos aquí otro compañero para que lo cuente, que sí, que tengo un pie en Madrid y otro en Extremadura. Tengo 3 batallas por ganar y batallas perdidas. Bueno, alguna he ganado. Hemos ganado una batalla que hemos conseguido que no se pusiera una petroquímica, una refinería en Extremadura, con mi compañero Manolo. Y hemos ganado todas las sentencias del Marina Isla Valdecañas, todas las tenemos ganadas. Y estamos perdiendo la batalla contra las nucleares, pero todavía no lo tienen todo ganado. Todavía continúa ahí. No se va a cansar. El compañero... Sí. Consuelo ha hecho una referencia de la pregunta que iba a hacer, pero la pregunta va a ser para Consuelo y para Paca. Vuestro caso o en general, vuestros abuelos, vuestros tíos, vuestros primos o primas que eran más mayores, cuando no estabais en casa, que os habían llevado al patronato, ¿no preguntaban simplemente esta pregunta? Mi familia colaboró, absolutamente toda la familia. Tienes que tener en cuenta que rebelarte en una familia franquista facha, como hice yo, tiene un precio muy alto. Ser una oveja negra, el precio es bestial. Entonces, toda mi familia colaboró con esto. A mí no me defendió absolutamente nadie. Es decir, ahí estabas y ahí te vas a morir. Pero es que lo más fuerte es que una vez, y esto yo no lo sabía, me enteré en el reformatorio de adoratrices, yo me había... había ayudado a escapar a muchas y me castigaron, estuve trasladada y volví. Y entonces la superiora de Madrid me dijo, tienes que saber que contigo tenemos que hacer el mejor de los trabajos, porque una hermana de tu abuelo fue monja adoratriz. Yo me quedo muerta y le digo, si me está diciendo que estoy aquí por enchufe, directamente me hago el harakiri. Bueno, a ver, estamos aquí 2 personas en 2 décadas diferentes y en 2 situaciones completamente diferentes. Consuelo es de una familia de bien, de Barcelona, de derechas, vamos, de lo que se llamaba de bien. No. Y yo soy la hija de un preso rojo político. Familia bien. Y entonces La tuya, no la mía. Entonces, bueno, las mujeres de mi familia, que tienen un hermano rojo preso, un marido rojo preso, pues viven aterrorizadas, porque viven en una época franquista. No solo se paga con el preso, sino que se paga con la familia. Entonces han vivido aterrorizadas. Era una situación en la que no podías hablar porque te decían, shh, que no te oigan las vecinas, por favor, cállate. Y entonces han vivido toda la vida así. Cuando mi padre fallece, que era mi guía, mi maestro, mi amigo, mi padre, que tuvo una infancia súper feliz, cuando él fallece reventaba a trabajar, porque a él le conmutan la pena de muerte por trabajos forzados, por ser ebanista y barnizador, porque había que restaurar Madrid, y le meten en un batallón de trabajo donde le revientan a trabajar gratis, y fallece con 45 años. Ahí es donde las mujeres de mi familia se aterrorizan el doble, porque él, además de estar preso, es la que le saca las castañas del fuego. Ellas están tan aterrorizadas que a mí me meten en el patronato, me meten ellas, porque voy a acabar presa como mi padre. Porque yo por la mañana me voy de manifestación y de huelga, porque soy una de aquellas que gracias a aquellas personas de mi edad tenéis los derechos que tenéis hoy. Y estuve en todas las huelgas y en todas las manifestaciones habidas y por haber en Madrid, cuando Madrid tenía, decían, una transición política, pero era sangrienta. Todos los días caía alguien con las balas de los grises. Pues yo soy una de aquellas. Y entonces aquello, y que además estaba viviendo una revolución musical, porque yo nunca he cantado la copla, yo siempre he sido de los Rolling, de los Bee Gees, de los Beatles. Entonces, entre la revolución musical y la revolución en la calle, a mis mujeres de mi familia las tenía acojonadas. Yo iba a acabar como mi padre, roja y en la cárcel. Y me meten ellas, convencidas de que me están haciendo bien y que voy a salir una mujer como Dios manda.
¿El qué? ¿La familia? Consuelo? La de Consuelo no. La mía. Mi que sí, familia roja. Mi familia, claro. No, la roja era yo. No eran fascistas. La mía sí. Pero no eran absolutamente nada, porque vivían acojonados. En una dictadura de Franco, siendo las familiares de un preso político, vivían acojonadas. Ni eran fascistas ni eran nada, no eran nada. Por lo tanto, sí, eran más de izquierdas que de derechas, porque vivíamos en una corrala, éramos pobres, mi padre era un obrero y bueno, pues éramos familia trabajadora. Pero que se pudieran llamar revolucionarias, no. El revolucionario era mi padre y después yo. A mí me gustaría hacer un apunte porque es una compañera que no está hoy aquí, pero sí estuvo en Sevilla con nosotras y yo creo que ha sido un ejemplo también es paradigmático con respecto a los pactos que hay de silencio en la familia. Yolanda Morales es hija de... Me cuesta decir superviviente porque ella define a su madre como una mujer todo el tiempo en depresión, una mujer triste, una mujer apagada, que cuando pasan varios años de la muerte de su madre, habla con un tío suyo y le pregunta, bueno, pero mi madre, ¿cómo era? Y le dice, tu madre la tuvimos que meter en un instituto. Y resulta que ahí es cuando Yolanda empieza a estudiar la historia de su madre y se da cuenta que su madre había sido una de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer. La historia es todavía peor porque ella no conoce a su padre y todo parece apuntarle a que es hija de un doctor que trabajaba en el patronato y poco más podemos saber de esa historia, pero cómo la familia es una necesaria ayuda para que estas mujeres pudieran estar ahí. Porque si tienes un nexo, alguien que te pudiera salvar, podía salir. Pero eran mujeres absolutamente desarraigadas. Sí, claro. No, solamente quería decir que es que lo que están contando es muy ilustrativo para entender que, a pesar de que el patronato tenía una red muy compleja de personal, tanto administrativo como religioso, la clave fundamental de su propia supervivencia fue el adoctrinamiento de la propia sociedad. La sociedad fue clave para que esta red tan densa pudiese prolongarse durante tanto tiempo, y la mayor parte de mujeres que tenemos hoy el testimonio o de expedientes con los que contamos, sabemos que son las propias familias las que, avergonzadas por el comportamiento de sus hijas, son las que los llevan ahí dentro. O sea, que nadie en la familia se extrañaba o se echaba en la cabeza, todo el mundo iba a una eso de decir, madre mía, esta chiquilla que rebelde, vamos a llevarla aquí dentro. O sea, que una pieza fundamental de la institución fue, sin lugar a dudas, la complicidad de la sociedad, que al final fueron propios delatores entre propios vecinos o familiares. De hecho, ya otra recomendación, ya por si os vais con pocas recomendaciones lectoras, el libro de Yolanda Morales, que se llama La oveja negra y su bastarda. Creo que el título lo dice todo. Estrella Galán, si os parece, ahora lo que vamos a hacer para que podamos agilizar un poquito, cogemos las palabras y contestamos en bloque. ¿Tenéis para apuntar? Adiós, pues no. Bueno, os reparto por aquí. Venga, pues Estrella. Muchísimas gracias. Escuchar de vuestra propia voz estos testimonios tan necesarios, precisamente en una fecha como la de hoy, ayer, 8M, y en un momento en el que el revisionismo histórico está imponiéndose, es importantísimo, y agradezco vuestra generosidad a la hora de compartir con nosotras y con nosotros toda vuestra vivencia, que entiendo que ahora tendréis elaborada y trabajada, pero que no es fácil hacerla pública y también luchar contra ellos, aunque entiendo que la rabia también nos sostiene para seguir peleando. En ese sentido, sí que me gustaría preguntarle a Carmen cómo se aborda algo tan complejo. Es decir, la ley actual de memoria democrática, la 2022, aborda toda la protección de las víctimas, incluso hasta la transición. Pero estamos hablando de que el patronato como institución, una institución terrible que sometía a todas las mujeres rojas, rebeldes y, bueno, considerados por ellos el gen rojo del régimen, ¿no? O sea, contra el régimen, cómo pudo mantenerse el patronato en plena democracia hasta el 85 sin que eso se derogase y sin que se llevase a cabo. Cuéntanos esa parte de cómo el patronato perduró, se mantuvo en los años de democracia.
Vamos a coger las siguientes palabras para poder agilizar y que no nos quedemos sin escuchar a nadie. Catalina. Vale. Sí, muchas gracias. Vale, yo vengo con el clásico, no tengo una pregunta, tengo una reflexión, pero me parece importante añadirla para variar. Como no soy señor, pues se me permite. Yo descubrí esta historia hace un par de años a raíz del podcast De esto no se habla, de Isabel Cadenas Cañón, que es un... Bueno, si no lo habéis escuchado, lo recomiendo, es maravilloso. También tiene unos testimonios muy duros, pero muy necesarios. Y me quedé sobrecogida, así que tenía muchas ganas de escucharos y agradeceros la generosidad de venir a contarnos una vez más todo lo que habéis pasado, que imagino que debe ser doloroso recordarlo una y otra vez, una y otra vez. Pero, además de daros las gracias, creo que es importante que hablemos de que el Estado español tiene que pedir perdón, porque esto sucedía cuando el Estado español existía una democracia, existían elecciones. Esto es importante y, además, lo uno con lo que habéis dicho, ¿no?, de las generaciones anteriores. Estamos viendo cómo se están yendo generaciones enteras sin tener verdad, justicia y reparación. Hoy teníamos una historia de una tocaya mía, Catalina, que había encontrado por fin la historia de su padre a los 97 años, pero la realidad es que esa generación se está yendo sin tener lo mínimo que saber dónde está su familia, su padre, sus tíos. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad todas de devolverle a estas mujeres que han pasado unas situaciones espantosas la dignidad que les arrebataron. Tenemos el deber de hacerles justicia y creo que no podemos cometer el mismo error que se ha cometido con las generaciones anteriores, que se están yendo sin tener algo tan básico como saber dónde estaba su padre o sin haber sido reconocidas como víctimas. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias, Catalina. La compañera, sí. Buenas tardes. Yo soy Rosa, soy activista de una asociación que se llama La Comuna, de presos y represaliados, presas y represaliadas por la dictadura franquista. Y yo tengo contacto con Consuelo hace ya muchos años, y la tengo especial cariño y admiración. Es verdad que el del patronato conocíamos muy poco, y que, bueno, sé que en el año 76 o más o menos salió un artículo en Vindicación, una revista de las primeras que salieron feministas, que descubrieron que era, pero ya luego no se volvió a saber mucho de ello, ¿no? Y las personas que las luchábamos, y tanto durante la dictadura, que la dictadura duró 40 años y siguió cometiendo crímenes durante los 40 años, y estamos aquí, somos supervivientes también de esos crímenes, no solamente en la primera etapa del franquismo. En la segunda etapa del franquismo hubo y hay infinidad de gente que sufrió cárcel, sufrió tortura y sufrió represión. Y el problema es que las mujeres que sufrieron represión en el patronato quedaron ocultadas, no solo las que sufrimos la represión, como hemos podido comprobar, de esos años finales, que prácticamente nadie se acuerda. Fue muy duro el que tengamos 150.000 personas en las cunetas. Fue muy duro que hubo 50.000 personas fusiladas. Fue muy duro que hubieran 500.000 personas exiliadas. Pero también hubo 50.000 personas condenadas por el Tribunal de Orden Público en 12 años. También hubo infinidad de gente que pasó por la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, donde todavía no hay una placa, porque se empeña, no solo a vos, como dices tú, sino también Ayuso se empeña en no cumplir la Ley de Memoria Democrática. Y quiero llegar a la Ley de Memoria Democrática porque ya conocía yo a Consuelo y formamos parte de lo que nos dejaron de esa, digamos, discusión del proyecto de ley a ley. Y mi organización y otras que formaban parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, en la etapa de las enmiendas, les enviamos a todos los partidos políticos que entonces que eran pues Podemos, PSOE, Esquerra Republicana, Bildu, Compromís, etcétera, una enmienda que era que se declarara como víctimas del franquismo a las mujeres del patronato.
Esa enmienda solo la recogió Bildu y BNG. El resto no lo recogieron. Por tanto, quedó completamente olvidada. Así que me encanta que esa batalla se haya conseguido, la habéis conseguido, con mucho esfuerzo, con esa energía que te caracteriza y que también viene. Y sobre todo con la confianza, porque eso es lo más importante, la confianza en que la organización y la lucha es la única forma de conseguir las cosas. Y os aplaudo. Y muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por dar vuestro testimonio. Sé perfectamente lo que cuesta dar un testimonio de una situación terrible. La vuestra fue mucho peor porque duró mucho más años y encima en edades mucho peores, ¿no? Así que para mí, chapó y muchísimas gracias. Hola, ¿me oís? Bueno, me llamo Sole y yo vengo a hablaros desde el otro lado, porque yo soy una niña que creció en el barrio del Pilar, pegadita a Peñagrande. Y siempre he sabido que allí había algo turbio, pero encima parecía que era turbio por vuestra parte. Quiero decir, mi madre, que era una mujer encantadora y adorable, nos asustaba porque a veces se veía a chicas paseando cerca y decía, son las de abajo, ten cuidado que vas a acabar como ellas. Las vecinas bajaban al portal, que se estilaba de aquellas, y hablaban de vosotras, siempre desde el mal. Y una vez llegó una amiga mía de mi clase que tuvo una relación con un kinky de barrio, se quedó embarazada y fue a parar allí. Y ahí yo empecé a decir, pero esta chica no es mala, esta chica lo que está... Como que empecé a abrir un poco los ojos y he seguido la historia con mucha dificultad hasta que por fin ahora pues os he encontrado. Y nada, deciros que yo estaba en el otro lado y era niña del barrio, siempre en peligro de acabar ahí con vosotras, las malas. Muchas gracias. Pero que me hacía gracia porque la gente buena, pues eso, mi madre que no era muy era de izquierda, pero al fin y al cabo tampoco tenía unas ideas. O sea, intentaban pasar por la dictadura así como un poco flotando. A ver, hay 2 palabritas de última hora, pero ya cortamos que si no, no van a tener tiempo de contestar. Compañera. ¿Aquí? Perdón. Me llamo Inma, yo nací en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, en una inclusa, en 1974. Y yo también no había escuchado el podcast de Isabel Cadenas, pero escucharos a vosotras recientemente ha hecho que yo me plantee muchas cosas de dónde vengo. Pues que justamente, además de daros las gracias, voy a ser súper breve, porque me uno a las gracias, pero os voy a decir algo. Lo vamos a continuar el resto. Igual como hicisteis vosotras, que disteis los primeros pasos como feministas, y antes otras, yo también lo haré por nosotras y por las que vienen detrás. Y porque aunque nunca sepamos de dónde venimos, porque los archivos de la Casa Cuna Santa Isabel también se quemaron, qué casualidad, en un incendio, y a lo mejor nunca lo sepamos, sabemos por lo menos que algo ha pasado y que hay personas, que hay mujeres que fueron maltratadas y que necesitan justicia y reparación. Y gracias, muchas gracias. Hola, nada, yo... Sí, nada, sí, simplemente quería preguntaros qué pasa con la Iglesia. O sea, después de que nos hemos enterado, yo me he enterado de esto de casualidad, ¿vale? O sea, no sabía nada y me entero por Carmen y por el libro, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la Iglesia? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Va a abrir esos archivos? ¿Van a dejar investigar? ¿Ha dicho, yo qué sé, algo? Esas adoratrices, toda esa... O sea, ya está. Venga, enciende el micro, Paca. Yo tengo 4 contestaciones súper rápidas. Empezando por los expedientes. Yo he pedido mi expediente a 4 congregaciones de monjas. Unas me han dicho que se han inundado, otras me han dicho que se han quemado, y la última me ha dicho,
por el morro, que ella se había comprado, la madre superiora del colegio de Collado Villalba, del reformatorio de Villalba, que ella se había comprado una troqueladora. Cuando salió la ley de protección de datos, se compró una troqueladora y había troquelado todos los expedientes por nuestro bien. Así que mi expediente no aparece, vais a tener que confiar en mi palabra. Luego quiero deciros que hay algo de lo que no hemos hablado, y lo voy a decir de pasada, pero tengo que decirlo. En todos estos reformatorios, a pesar de todo lo que se nos hacía, había algo que era el castigo a las lesbianas. Como estaban convencidas de que el lesbianismo se curaba, si nos encontraban hablando a dos chicas con un poco de afecto o de amistad o de simpatía, éramos lesbianas. Nos mandaban a Cienpozuelos y nos daban electroshocks para curarnos el lesbianismo. Sigo diciendo, en Peñagrande, la que ha hablado de Peñagrande, hemos estado, Consuelo y yo, hace poco, en la Asociación de Vecinos de Peñagrande, y el presidente de esa asociación de vecinos cerró el acto con unas palabras que no se me olvidarán en la vida. Mientras que los chicos estábamos pendientes de nuestras reformas laborales, de nuestras reivindicaciones laborales, sindicales, libertades, nos olvidamos de las chicas, totalmente. Se olvidaron de nosotras todos, totalmente. No se acordó nadie de que seguíamos encerradas. Mientras que había una España que seguía andando, nosotras estábamos encerradas. Y para terminar, ya os voy a decir algo. Después de todo esto que hemos hablado, yo sí he aprendido algo, y te hablo a ti, a la de la comuna, que somos compañeras, que sí he aprendido algo. A partir de que salí del patronato, toda la lucha que he llevado, que no he parado, tanto en Madrid como en Extremadura, he tenido en cuenta una cosa muy importante, la organización. No he vuelto a luchar sola. Ya está. A ver, en cuanto a cómo es posible que esto continuara hasta 1985 con el gobierno de Felipe González, pues sí, y con el agravante de que el señor Moscoso, el ministro al que se le deben los días moscosos, ¿verdad usted? Sí. Bueno, pues este señor firma el traspaso de funciones del Patronato de Protección a la Mujer por Navarra en 1985, con todo su papo. Pero es que lo firma porque era el presidente del Patronato de Protección a la Mujer por Navarra en ese momento. ¿Y por qué nadie preguntó qué pasa aquí? ¿Qué tal? Pues por eso. Pues porque igual que ha dicho esta señora que en la zona de Peñagrande eran las embarazadas golfas, malas, o sea, se nos tenía en cuenta como chicas malas. Es más, yo recuerdo una vez, una sola, en Adoratrices de Madrid, que la monja nos sacó a dar una vuelta a la manzana un domingo por la tarde. Y yo me sentí tan humillada, pero tan humillada. Salimos con el uniforme y nos miraba la gente por la calle. Y las mujeres cogían del brazo a su marido más fuerte porque pensaban que se lo íbamos a quitar. Le dije que yo no quería ir a la calle en esas condiciones de ninguna manera, que para eso prefería estar dentro. En cuanto a la caza de lésbica, yo no creo que las quisieran curar, en absoluto. Yo creo que lo que querían era matarlas, porque muchas murieron allí a base de electroshocks y comas insulínicos, sí. Vale, muy rápido. Había una sala, una planta entera que ponía las patronatas. O sea, el psiquiátrico de Cienpozuelos tenía un pabellón aparte que se llamaba Las Patronatas, donde estaban las lesbianas y las más rebeldes de los reformatorios. ¿Por qué tenían esta ala aparte? Bueno, pues porque gozaban de una cierta aristocracia hospitalaria. ¿Por qué? Pues porque experimentaron con ellas. Respondo rápidamente por alusiones a Estrella. Un poco en la línea de lo que venían diciendo Paca y Consuelo y lo que comentábamos al principio, es que el patronato consigue sobrevivir precisamente porque está envuelto todo el rato en un halo de protección, como su nombre indica, de beneficencia, de caridad. Se entiende que es algo genuinamente positivo. Su nombre no llama la atención dentro de las instituciones franquistas, como sí podía hacerlo sección femenina, auxilio social, la obra de redención de mujeres caídas, que nace, de hecho,
hecho en paralelo y el mismo día que el patronato, no es algo que se considere un exceso, porque de hecho el nombre se lo dio la Segunda República. Es una institución que nace en el año 1902, que se llama Real Patronato para la Trata de Blancas, se renombra como Patronato de Protección a la Mujer en la Segunda República, tiene un recorrido muy breve y el franquismo lo recupera en el año 1941. Entonces, no se percibe como algo que haya que eliminar, porque siempre está envuelto con ese halo de ser algo positivo y de ayuda a la población. Y hasta ese año, hasta el año 85, está recibiendo financiación por parte del Ministerio de Justicia. La única diferencia entre esos 10 años, entre el 75 y el 85, es que el patronato en realidad nace con dos objetivos: el de redimir a la mujer caída y cuidar a la que está en peligro de caer, pero también hacer un análisis, como ser una especie de termómetro moral de la sociedad. Entonces, de manera periódica, la institución va publicando una serie de memorias, a veces cada 2 años, a veces cada 5, y a partir de los años 70 cada año, que son la fuente fundamental que tenemos. Son unas publicaciones que hacen y que se conservan en su mayoría en bibliotecas públicas, tenemos acceso a eso sin ningún problema, y hacen una radiografía de la sociedad española. Es increíble ver los informes de cada una de las juntas y cómo analizan el grado de inmoralidad de la sociedad, siempre atendiendo a cuestiones femeninas: número de prostitutas que hay, número de mujeres embarazadas, cuál es el trabajo femenino, nacimiento fuera del matrimonio. Siempre la inmoralidad es algo que se mide con rangos que son asociados a lo femenino. Pues a partir del año 75 desaparece. Esa sí es una diferencia con respecto al periodo franquista. A partir de ese año no tenemos memorias oficiales de la institución, y ese vacío documental se hace todavía más grande, porque precisamente la Ley de Memoria Democrática nos dice que hasta que no hayan pasado 50 años del hecho histórico no podemos consultar esa documentación. Entonces, cada año podemos consultar algo más, pero vamos muy poco a poco. Esa parte la cubrimos en buena medida con sus testimonios, pero también con la prensa. A partir de ese año sí que encontramos por primera vez publicaciones de la institución que no son en prensa, que no son para hablar de la inauguración de un centro, de las bondades del centro. En el año 76, como ya han indicado, la revista Vindicación Feminista publicó un número dedicado exclusivamente al patronato, que se titulaba El Patronato de Protección a la Mujer, fábrica de subnormales. Entonces, ahí ya se empezaba a saber, consiguieron entrar dentro, entrevistaron a las monjas, hicieron un reportaje completo. ¿Qué pasa? ¿A qué nicho de población iba en una España del año 76 la revista Vindicación Feminista? Cuando saltó realmente la noticia de lo que estaba sucediendo en el patronato fue cuando en el año 83 una joven que se llamaba Inmaculada Valderrama apareció muerta en el reformatorio de San Fernando de Henares, que era, junto con el de Baeza, los más temidos, ¿no? Todas estaban como sobreamenazadas con: te vamos a llevar a San Fernando de Henares o a Baeza si te portan mal, porque eso era lo peor de lo peor. Y Villalba, exactamente. Exacto. Y entonces ahí aparece una joven muerta. La noticia dice que es un intento de fuga. Bueno, sabemos que aparece muerta, no sabemos exactamente en qué circunstancias. El caso es que ahí la población sale a la calle. La población dice: ¿qué está pasando aquí? Incluso llegan a pintar en la fachada del reformatorio unas pintadas que pone: el reformatorio mata. Esto sale en El País en el año 83, consiguen entrar no sin dificultades a la institución, y cuando ven lo que hay dentro publican un reportaje con las impresiones de lo que está pasando ahí dentro. Salas de reflexión y catarsis, que no son otra cosa que salas de aislamiento, malas condiciones higiénicas, de alimentación, y todo esto provoca un final precipitado de la institución, que no desaparece con una reflexión por parte del Estado, una reflexión política, una reflexión social, es con una ley de presupuestos. Le quitan el presupuesto a la institución y se va por la puerta de atrás. O sea que ni siquiera el final es algo épico, digamos, o que hay como un ejercicio de memoria, nada, todo lo contrario, se va por la puerta de atrás, eso se tapa y se queda en una zona gris durante muchísimos años. Sí. ¿Cuántas mujeres alcanza el número de víctimas? No podemos saberlo por ese vacío documental, pero sí que es cierto que las publicaciones estas de las memorias hablan de cifras puntuales en algunos años. Teniendo en cuenta eso, nosotras siempre decimos decenas de miles, pero no podemos dar cifras exactas. Pero, por ejemplo, en el año 52 pues eran 3.500 las que ingresaron. Claro, pues si coges esa cifra y la multiplicas por 40, pero no podemos saberlo. En el año 41 fueron muy pocas, porque empezó en noviembre de ese año, pues hasta diciembre muy poquitas.
poquitas, entonces los primeros años había muy pocos centros, no podemos hacer una estimación aproximada porque es que no tenemos acceso a los expedientes. La mayor parte de expedientes se han perdido. Cuando te entregan un expediente, te lo entregan con el nombre tapado. No puedes hacer el recorrido de si es 2 internamientos o un reinternamiento porque se ha fugado y vuelve a entrar. Entonces, hacer una trazabilidad de fuentes desde la historia es imposible. Creo que más o menos. Sí. Yo quiero acabar con algunas notas que hoy no han salido, pero como yo me las sé. ¿Qué pasaba cuando llegaba a vuestras manos una interview? El interview no es que llegara a nuestras manos. A ver, lo voy a explicar. En Adoratrices el primer año era de encierro absoluto, es decir, no veías la calle ni de perfil. Y entonces, a partir del segundo año, y dependiendo de tu conducta, allí dentro, las monjas te buscaban un trabajo que siempre era de niñera o de limpieza. Entonces te hacían que te pagaran por semanas. ¿Por qué? Porque con el sueldo de un mes tú te podías escapar, pero con el de una semana no llegabas ni a la esquina. Y ellas se quedaban con todo nuestro dinero. Yo estaba trabajando de niñera y trabajaba de 9 a 2. No, mentira, de 9 a 1. Y claro, yo cogía el metro. Entonces en el metro, dentro del metro, había kioscos de periódicos. Franco ya había muerto. Yo estaba convencida de que, porque yo vivía ahí la muerte de Franco, y me gané un aislamiento porque no quise ir a despedirme del asesino al Palacio Oriente. Bueno, la cosa, yo cojo el metro y digo, ¡hola! Y veo una revista que se llama Interview con una mujer en bolas. Y yo, ¡oh! Claro, es que yo venía del reformatorio. Nosotros no teníamos información del exterior, ¿no? Españoles, Franco ha muerto y ya está. Y entonces yo llego a comer y digo, no sabéis lo que he visto. Hay una revista que se llama Interview, sale una mujer completamente en bolas en la portada. ¿Te lo estás inventando? No, yo le he visto. Pobrecita, mañana está aquí. Pero no venía. Y a la semana siguiente veo otra revista que se llama Interview con otra en la portada. Y ahí soy consciente de que España está cambiando, pero para nosotras no. Y por último también le voy a preguntar a Paca por qué a veces os pillaban la fuga. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Cómo a veces? Todas. Claro. Bueno, a ver, yo sé lo que queréis que cuente. Por favor. Bueno, yo, como me he escapado de muchos sitios, sí que tuve una fuga muy sonada, que me costó muy cara, pero la tuve. Y es que como ya estaban todas las monjas pendientes de mí, pues yo no me podía largar así como así. Y entonces estuve meses preparando una fuga con 24 chicas que había en mi clase y me las llevé a todas. Para poderme llevar a 24 chicas me lo tuve que currar, ¿eh? Hay que hacer proselitismo del bueno todos los días. Bueno, pues conseguí convencerlas que de allí teníamos que salir todas juntas. ¿Por qué? Pues porque el reformatorio de Villalba era muy duro y salíamos solo un poco tiempo al día del reformatorio por la puerta de atrás, salíamos a un camino, a un corral de cabras que tenía una fuente en medio. Bueno, pues ahí se ponía una monja con un pastor alemán y otra monja con otro pastor alemán. Y nosotras íbamos cruzando de la puerta del reformatorio al corral de una en una. Cerraban, pasaban los perros y de allí se supone que no nos podíamos escapar. Pero yo descubrí, nos lavábamos la ropa en la fuente, tendiendo la ropa en la valla, descubrí que la valla estaba muy alta por un lado, por el lado de frente. Pero una vez que saltabas, estabas en la Sierra Madrid, que era cuestión de salir corriendo. Pero claro, una sola o dos no se podía, porque estaban los perros. Entonces tuve que convencer a toda la clase para irnos todas. Y teníamos preparada una fuga, que yo saltaba la primera y las demás saltaban en abanico. Y nos íbamos. Contábamos con que los perros alguna enganchaban. Mala suerte a que la pillaran, pero nos escapábamos. Bueno, la anécdota es que para podernos escapar de allí, que ya lo teníamos todo preparado, pues como somos chicas, pues empezaron a ponerse los rulos, a teñirse los pelos, a lavarse la ropa pija y colgarla en la valla, y las monjas se estaban dando cuenta. Así que tuve que llegar a un grupo que se estaban tiñendo el pelo y poniéndose los rulos y les dije, nos vamos ahora mismo. ¿Cómo? Así, digo, con los rulos, nos vamos ahora mismo. Porque o nos vamos ahora mismo o ya no nos vamos. Les dije, mire, voy a saltar la valla yo y os quiero ver a todas con rulos y todo detrás. Y nos fuimos. Nos fuimos 24. Los perros cogieron alguna, las destrozaron.
La venganza fue terrible, porque bueno, como nos volvían a coger porque éramos gilipollas y adolescentes y necesitábamos de todo, nos cogían enseguida. Pues cuando volví a Villalba, porque las monjas nos reclamaban para poderse vengar. Y entonces nos llevaban al mismo sitio. Cuando yo llegué y vi a tantas cortadas el pelo al cero, pero cortadas el pelo al cero con heridas en la cabeza. O sea, que las habían metido las tijeras con mala hostia y les habían hecho polvo. Pues yo cuando vinieron a cortarme el pelo a mí, 7 o 8 monjas con las tijeras, cachondeándose, les dije, mira, me vais a cortar el pelo entre todas, pero una se va a quedar en estas manos. Una no sale. Así que venga, a ver quién es la primera. Y no me cortaron el pelo. No avanzó ninguna, pero me metieron en una celda de castigo, donde no podías estar ni levantada ni tumbada. Y allí te metían una lata para hacer tus cosas y te daban una comida cada 24 horas. Allí no sabía si era de día o de noche y yo sí que pensé que ahí de ahí no salía ya. Porque no sabes los días que han pasado, no te puedes estirar, te duelen todas las articulaciones y cuando sales de allí sales en unas condiciones físicas terribles, que tienes que empezar por recuperarte. O sea, eran unas salvajes. Pero me fugué, ¿eh? Ya ve que sí. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando. Voy a aprovechar este espacio publicitario para avisaros de próximos eventos. El Partido Verde tiene organizado también el 20 de marzo a las 4:30 de la tarde el estreno en Madrid de El mal patrón, un documental que habla del asesinato de 2 senegaleses en Jaén, en el Olivar. Y luego el 11 de mayo, el lunes 11 de mayo, a las 5 de la tarde, tenemos un evento que se llama Cuerpo fuera de plano, que es sobre gordofobia y visibilidad pública. Bueno, yo tenía aquí algunas cosas apuntadas y he ido tachando, porque las compañeras ya lo han dicho todo y yo no soy nadie para apuntar nada. Solamente puedo hablar de lo que a mí me respecta, que es la responsabilidad y el compromiso que he adquirido con estas mujeres, de que no es fácil, pero yo de aquí me voy sabiendo que he hecho todo lo que estaba en mi mano. Reparar a estas mujeres es una deuda histórica que tenemos. No podemos hablar de democracia ni de transición sin que esto se conozca y se repare. Ellas no lo han dicho, pero hay un evento próximo en el que van a reconocerles su estatus de víctima del franquismo, pero yo quiero ir mucho más allá. Esto no va solamente de simbolismo y yo espero que a estas mujeres se las repare y se les indemnice por todo el maltrato que han sufrido. Y también quiero lanzar un guante al Partido Socialista para que esto vaya hasta 1985 y se reconozcan las contradicciones. No pasa nada, los estados también se equivocan. No son perfectos, pues ahora pueden y deben arreglarlo y lo tienen que hacer cuanto antes. Para mí, creo que de este tiempo, no sé cuántos me queda por estar en Madrid, hasta que Pedro Sánchez quiera, pero yo me voy con la sensación de que algo ya estamos haciendo. También un abrazo para Sole, de Bebés Robados, que también tiene una larga trayectoria de lucha, que también estamos intentando acompañar. Me voy también con la sensación de que solas no podemos, como decía Consuelo, de que además de esta labor política hay una labor de cuidados y de sororidad entre ellas, que es brutal, que tienen unas redes de acompañamiento, que por ejemplo tenemos aquí a Rocío Saiz, que también está ayudando en la labor de... Sí, Rocío, sí. También hay muchas más, María Palau, Belén, que también estaba el otro día. También está la compañera Esther Gil de Reboleño, que es la que facilitó que el otro día Consuelo pudiera decirle eso de ni Vox, ni Vax, ni Bux. Pero dije mucho más. Dijiste mucho más. Pero esto, perdona, es que ha sido maravilloso. Esther Gil de Reboleño, que es diputada por Cádiz y que también está comprometida con esta causa. Hay un dicho que siempre se dice mucho, que es porque fueron somos, porque somos serán.
pero yo me gusta también mucho la versión más ecofeminista, que es más verdecilla, que es que sois semillas y que estáis germinando. Muchísimas gracias por todo. Quiero, con este cierre, simbólicamente, daros las gracias y pediros perdón por la parte que nos toca. A todas nos toca un poquito, pero sé que por nuestro lado hoy nos vamos con una tarea, y es que contarles a nuestras vecinas, a nuestras tías, a nuestras primas, a nuestras sobrinas, a nuestras nietas, que esto existió y que el Estado tiene una deuda con ella que tenemos que saldar. Pero lo principal es que conozcamos la verdad para que os podamos reparar. Muchísimas gracias por estar aquí, por contar las historias una y otra vez, y a mí no me dejan de sorprender. Es como si la escuchara por primera vez. Tenéis una magia narrativa que es maravillosa. Y yo voy a acabar, lo siento si esto suena muy teatrero, pero yo me pongo de pie y os animo al resto que lo hagáis para daros las gracias. Muchas gracias por seguirme y no dejarme sola.